Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver el playbook sobre cómo crear creatividades que nos funcionen, que nos den buen rendimiento en campañas publicitarias, ya sea Meta, TikTok, Pinterest, Google, etcétera, etcétera. En este vídeo vamos a tratar los principales puntos, por lo menos a nivel teórico, que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a producir esas creatividades para nuestra estrategia publicitaria. Tenemos otro vídeo en el canal donde vemos una herramienta, 4Play, donde podemos ver ejemplos de competencia, donde podemos analizar esas creatividades más en profundidad para inspirarnos también y sacar ideas. Sin embargo, en este vídeo es muy importante que lo tengáis en cuenta todo lo que vamos a mencionar porque es la guía sobre los conceptos más importantes a nivel publicitario que tenemos que saber cuando vayamos a empezar a producir pues, esas creatividades, esos vídeos, esas imágenes, etc. Hay cosas que no mencionamos aquí, también creatividades que hay en campañas publicitarias, como son los anuncios de catálogo, etcétera, que eso lo cubriremos en otro vídeo. Sin embargo, el éxito en 2026 en todas estas plataformas va a ser la capacidad que tengamos para saber analizar y producir buenas creatividades para nuestros anuncios, anuncios que conecten con nuestra audiencia y anuncios que conviertan de verdad. Así que vamos a ver punto por punto todas las cosas que tenemos que tener en cuenta y vamos a empezar primero por la fase de planificación estratégica y análisis de mercado, ¿vale? Antes de empezar a qué vamos a hacer, digamos, vamos a analizar el por qué. Y vamos a empezar hablando de el hook y el problema, ¿vale? El hook es ese gancho inicial, ese scroll stopper. Al final, en todos estos canales, pues un TikTok, un Pinterest, una Meta Ads, estamos jugando con muchísimos estímulos publicitarios, muchísimas publicaciones que ven los usuarios en el día a día y nosotros estamos irrumpiendo con nuestras campañas, con nuestros anuncios. Entonces tenemos que, primero de todo, hacer que nuestros anuncios llamen la atención de primeras y luego ya le presentamos lo que sea que vendamos, de la forma que lo planteemos. Entonces hay que entender que toda creatividad exitosa comienza identificando y atacando un punto de dolor del cliente. No tiene por qué ser así, pues ya que eso depende también mucho del nicho y del sector de según qué marca, pero para que tengamos en cuenta, nuestros productos tienen que, lo primero, si conocemos ese avatar, ese buyer persona, ese ICP de nuestra marca, sabremos un poco qué puntos tenemos que tocar para adaptar nuestro mensaje y calar más en los usuarios. Entonces, lo primero, la identificación del dolor. ¿Qué promesa, qué problema real tiene el cliente que nuestro producto o servicio resuelva? Debe ser el punto de partida emocional, ¿vale? Eso es lo primero. Preguntas clave que nos podemos hacer. ¿Qué frustra a mi cliente objetivo? ¿Qué soluciones han probado que no han funcionado? ¿Vale? Son algunos ejemplos que podemos plantearnos. Esto es una fase previa que tendríamos que haber hecho para conocer a quién le vendemos. Y luego el hook, ese gancho inicial, es esa declaración audaz que capta la atención en los primeros 3 segundos más o menos. Conectar el dolor con la solución. Esto realmente no tiene por qué ser exactamente, no tenemos por qué tener en ese gancho directamente que atacar ese dolor o aportar ese beneficio que ofrecen nuestros productos. Puede ser simplemente a lo mejor algún tipo de gancho creativo que se nos ocurra, incluso puede ser humorístico, se encaja con los valores de nuestra marca, o puede ser muchísimos tipos de gancho inicial. La idea es llamar la atención de primeras, ya sea presentando cómo van a obtener X beneficio con nuestro producto, por la razón que sea, o bien por cualquier otro elemento visual que incluyamos. Es más fácil explicar esto de esta forma, sin embargo, lo dejo abierto para que cada uno sepa. Y de hecho, en los ejemplos, en los vídeos que tenemos, enseñando creatividades que funcionan bien, veréis que todos trabajan muy bien esos primeros 3 segundos de una forma u otra para captar esa atención. ¿Qué pasa? Que si sabemos captar la atención y encima lo hacemos de una forma personalizada que cale en nuestra audiencia objetivo, mucho mejor. ¿Cuál es el beneficio más grande y rápido que mi producto ofrece? ¿Cómo puedo decirlo en 3 segundos? ¿O cómo puedo impactar? ¿No? Es decir, si por ejemplo vendemos, me invento, una aspiradora y sabemos que los usuarios tienen muchos problemas con sus aspiradoras porque a lo mejor las que son inalámbricas pues se les queda sin batería muy pronto o no recogen el polvo de manera eficiente porque les falta potencia o lo que sea. Si nuestro producto soluciona ese problema, pues en esos primeros 3 segundos podemos mostrar cómo alguien pasa tantas horas aspirando con la aspiradora y sigue con batería. O cómo una superficie que estaba muy sucia con una pasada se limpia directamente, ¿no? Son ejemplos al final. Un tip práctico que os dejo aquí es usar la inteligencia artificial para generar ideas de hooks, ¿vale? Apoyaos en la IA
para no solo hacer ese brainstorming inicial, sino también, oye, sacar ideas nuevas en las que a lo mejor no habíais podido llegar vosotros mismos. Herramientas, Gemini, ChatGPT, todo este tipo de... incluso también Perplexity, según la que más os guste, según cada una son relativamente parecidas, con unas funciones más avanzadas en unos campos u otros, pero bueno, lo más normal es que uséis también ChatGPT o Gemini, por eso las he mencionado aquí, y podéis poner un prompt a modo de instrucción parecido a: soy una marca o vendo un producto X que resuelve un dolor específico, dame 10 ideas de hooks que enfaticen el beneficio principal y que funcionen en un vídeo de 3 segundos para Meta Ads o el canal de Social Ads que vayamos a hacer, ¿no? Utiliza un tono emocional, agresivo, cercano, creativo, humorístico, etcétera, ¿no? Según eso ya la marca, ¿no? Eso primeramente, ¿vale? Definir a quién le vendemos y los puntos que tenemos que ir atacando, y luego también un buen gancho para esos anuncios. Evidentemente, todo esto que estamos hablando son de anuncios de vídeo, ¿no? En las imágenes no tendríamos hook como tal. Ahí tendríamos otros elementos clave como titulares o tal. Análisis de la competencia, también muy muy importante, no solo para sacar ideas de anuncios, sino también para saber qué funciona en mi sector, ¿vale? Investigar qué está funcionando para los competidores o empresas similares nos hace evitar reinventar la rueda, y así encontramos inspiración en ángulos probados, porque es muy importante analizar y testear ángulos publicitarios para vender nuestros productos, ¿vale? Revisar la biblioteca de anuncios de Meta es una de las opciones. Clasificar el tipo de creatividades que usan más: vídeos, carruseles, imágenes estáticas, qué tipos de hooks usan o qué punto de dolor atacan, ¿no? Identificar patrones que hacen más, tipo anuncio UGC, jugando con un antes y un después. ¿Qué tipo de formato es el que mejor le funciona? Aparte de las pruebas que hagamos nosotros con nuestra propia marca, también tenemos que, como digo, analizar lo que hace la competencia para al menos ya ir jugando sobre terreno seguro. Ángulos de venta, muy, muy, muy importante, y a nivel de testeo creativo es de lo que más queremos hacer, sobre todo al principio, cuando todavía no llegamos a unos 30.000 euros de facturación o así. Es muy importante contrastar y hacer todas las hipótesis que pongamos sobre qué ángulo de venta tengo que tener para mi producto, mediante qué enfoque le tengo que dar para venderlo al público adecuado. Cambiar el ángulo cambia completamente la creatividad sin alterar el producto. Realmente nosotros vendemos lo mismo, lo que cambia es cómo lo vendemos. Un ángulo de venta, a modo de ejemplo, un ataque directo a un miedo, a un dolor que tengan nuestro avatar, nuestro público objetivo. Un ejemplo de manera contraria o de contraste también. También que pueda ser un poco incluso polémico, que también llame la atención, ¿no? Demostración de valor a modo tutorial directamente, también puede ser interesante según qué producto. O directamente, pues, un formato un poquito más orgánico, más de prueba social, testimonio, etc. Según el tipo de anuncio, esto ya es un concepto un poquito más avanzado a nivel publicitario, va a encajar con un tipo de usuario o no, con los diferentes niveles de conciencia. No es lo mismo una persona que no conozca nuestra marca de nada a alguien que ha estado a punto de comprarnos, que ha llegado a agregar al carrito, o incluso alguien que ya nos ha comprado, ¿no? Pero bueno, en eso no vamos a tratar ahora mismo. La cosa es jugar con los diferentes ángulos de venta y formas de vender un mismo producto. Y ahora vamos a hablar, os voy a ejemplificar cómo crearía yo creatividades, sobre todo de manera a nivel de vídeo, ¿vale? Mediante el modelo AIDA-R, la R se la hemos añadido, para crear estas creatividades mediante, pues, una estructura, ¿no? Una metodología. Lo primero, la A, viene de atención, el scroll stopper que mencionaba antes, es decir, llamar la atención en los primeros segundos. Un shock visual de un movimiento rápido, unos colores brillantes, ángulos inusuales, un rostro humano mirando directamente a cámara. Un headline, es decir, un texto de cabecera que llame mucho la atención, con mayúsculas o con emojis o con alguna pregunta provocativa o una declaración de beneficio. Un secreto, ¿no? Prometer revelar un método, un secreto desconocido, etcétera. Todas estas cosas al final son elementos, no solamente están estos, hay muchos más, son ejemplos, que llaman la atención los primeros segundos y por tanto cumplen el objetivo principal, que es que la persona se pare a ver nuestro anuncio. El segundo, la I, viene de interés. Vale, ahora ya hemos captado la atención de los usuarios, ahora tenemos que generarles interés en que vean todo el anuncio entero y, oye, si les interesa, pues acabarán entrando en el enlace. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, una vez que tenemos ya la atención, debemos validar el dolor y presentar tu producto como la solución.
validar un problema, demostrar que entiende la frustración del usuario, por ejemplo, mostrar un antes, y una introducción a la solución sería otra forma de ahora te enseño el durante, ¿no? Que hemos puesto aquí. Es decir, mostramos ya el producto en acción de forma concisa, etcétera. Esta estructura no es aplicable a todo tipo de marcas, como digo, pero los que vendáis productos sobre todo que resuelven algún tipo de problema, o más que resuelvan algún tipo de problema, que ataquen un dolor específico de nuestro público objetivo, esta estructura tiene bastante sentido, ¿no? Entonces, una vez hemos captado la atención, ¿no? Hemos generado ese interés también, ahora vamos a generar deseo. ¿Cómo? Bueno, vamos a generar credibilidad y demostrar valor real, no solo características. Beneficios, VS características, ¿no? Ese formato de clip en este caso sería una manera bastante práctica de generar ese deseo, enfocarnos en el resultado. De forma emocional, práctica, un ejemplo podría ser un ahorro de tiempo, en lugar de esto tiene un procesador rápido, ¿no? En algún tipo de producto tecnológico, por ejemplo. Prueba social, testimonios cortos, reseñas, tal, escasez y urgencia. Todo esto genera al final un deseo de comprar de una forma u otra. Acción, evidentemente, vale, lo hemos presentado, te hemos generado interés, te hemos generado un deseo, ¿vale? Para que nos compres por la razón que sea. Que haya un camino claro para, vale, ¿cuáles son los siguientes pasos? Me has presentado, me ha interesado, ahora quiero comprarlo, quiero saber más información. ¿Cómo lo hago? CTAs claros, puede ser un narrador mencionando, pues, oye, visita ahora nuestra web, tal, te lo dejo en el enlace de aquí abajo, te lo dejo en el botón, haz clic aquí, bla, bla, bla. Coherencia, asegurarnos de que el CTA coincida con el botón que tengamos puesto. Es decir, si nosotros mencionamos, si quieres ver más información, etcétera, oye, que el CTA de abajo ponga más información. Si te ha gustado tal y quieres comprarnos, tienes aquí el botón para verlo ahora. Botón comprar ahora o ver más, ¿no? Eso es básicamente coherencia, pero siempre que haya una llamada a la acción clara, incluso ya puede ser en el propio vídeo mencionándolo o mostrándolo con algún texto o en el copy, ¿no? del anuncio. Y por último tenemos la reorientación, ¿vale? De este modelo AIDA-R, que sería generar una especie de segunda oportunidad para la gente que no nos ha comprado de primeras, que será la grandísima mayoría, evidentemente, si entendemos cómo funciona un embudo. Las creatividades a nivel de retargeting deben ser diferentes, más enfocadas en rechazar objeciones, en aportar seguridad, etc. Atacar dudas comunes como es demasiado caro o mira nuestro plan de pagos. Usar testimonios más profundos para personas que ya están familiarizadas con la marca también es una buena estrategia, o incluso dar un pequeño empujón con un pequeño descuento para esa gente más rezagada que no nos termina de comprar. Visto esto, vamos a ver ahora en el tercer punto una matriz de formatos de creatividades y usabilidad de herramientas para que vayamos teniendo un poco una idea de los diferentes. Por un lado hemos hablado ángulos de venta y ahora también de los diferentes formatos de anuncios que podemos generar. De nuevo, estos son ejemplos, no están todos los que podríamos hacer, ¿no? Pero nos sirve de ejemplo para al menos ver los más comunes o los más importantes. Yo recomiendo probar al menos 3-4 formatos, sobre todo si estáis en una fase inicial de testeo y si todavía no tenéis un formato validado. Y la clave al final aquí es la rapidez de producción, la capacidad que nosotros tengamos de sacar propuestas creativas para probarlas en anuncios. Un formato muy conocido, lo habrás oído seguro si estás metido en el mundo, si tienes una tienda online, que es el UGC, User Generated Content. Básicamente es como una publicación orgánica, ya sea un TikTok, un Reel, grabado con teléfono, sin edición especial, y es de los más importantes. Esto se puede hacer contactando con microinfluencers, con conocidos, ¿no? Lo podemos hacer nosotros mismos realmente. La cosa es que se vea orgánico, se vea natural, se vea realista. Hay herramientas de IA, Nanobanana, Veo3, que nos pueden ayudar también un poco. Sin embargo, yo sinceramente, por pura definición de UGC, porque si no sería AIGC, ¿no? Yo creo que este formato no es sustituible con IA al 100%. Sí se pueden generar formatos de creatividades hechos por IA, pero sería un formato diferente, que también está bien testearlo y también te puede dar buenos resultados, pero que sepáis que por hacer un anuncio de IA con Nanobanana que dé más o menos el pego, eso no es puramente UGC y seguramente no tenga el mismo resultado. También os pongo una idea de duración del vídeo ideal, aunque esto, puede variar. Lo importante es que no sea excesivamente largo, ¿vale? Que tampoco aburramos a la audiencia, que tampoco, toda la retención que consigamos sea de principio a fin.
Demostración del producto, una demo, un vídeo limpio y bien editado que muestra el producto en acción o un tutorial rápido. Muy sencillo para básicamente pues enseñar cómo funciona, de qué trata, qué punto, digamos, de dolor también ataca, etcétera. Un poco a modo de demostración. También importante, simple, sencillo de hacer y si nuestro producto es de calidad, seguramente nos dará más puntos a favor. A nivel estático, ya sea carrusel o imagen sola con prueba social, imágenes con reseñas, citas o capturas de pantalla de resultados. Estos anuncios son muy fáciles de editar y de generar y al final es jugar ya con ciertas variables que luego podemos ir creando variantes también, ¿no? Animación o gráfico explicativo para productos más abstractos o para simplificar un proceso complejo, explica con herramientas, ¿vale? De IA como Midjourney, DALL-E, para darle también un poco más de variación creativa, podemos generar. A mí personalmente este tipo de formato no me termina de encantar, ¿vale? En algunos casos da buenos resultados y creo que por lo general y por ahora vamos a seguir siguiendo esa línea en la que cuanto más orgánico, más humano sean este tipo de anuncios y menos anuncios parezcan, seguramente mejores resultados tengamos porque seamos menos intrusivos y generemos más confianza. O por lo menos esa es mi teoría. Luego a nivel de proceso de testeo, optimización. Podemos hacer un testeo inicial, por ejemplo, con diferentes creatividades, con diferentes formatos y diferentes ángulos, cambiando, pues, por ejemplo, el gancho inicial, la parte más de contenido central, donde presentamos el producto, donde enseñamos un antes y un después, donde enseñamos un tal, una llamada a acción final, ¿vale? Tenemos ahí varias variables, podemos incluso dividir nuestros vídeos, nuestras actividades en hasta 3 partes y hacer variaciones entre ellas si encajan. Por ejemplo, con ese mismo hook, probamos ese hook en 3 creatividades diferentes. Luego cogemos a lo mejor este cuerpo que nos funciona muy bien y con mismo inicio y mismo final cambiamos el cuerpo, cosas así, ¿no? Podemos hacer muchas variantes, por eso presento esta matriz 3x3, que esto es pues para sacar muchos conceptos. Y aquí podemos analizar con diferentes métricas que veremos en otros vídeos, pues el hook concreto, entre varios hooks hay métricas para analizarlo dentro de nuestro administrador de anuncios, la retención también, cuánta gente llega hasta el final y luego evidentemente esos costes por clic, ¿no? Métricas clave, ¿no? A monitorizar de todo esto. Click-through rate, ¿no? El CTR. Mucha atención. Aquí lo recomendable es un CTR único saliente, ¿ok? Que va a ser el que nos va a indicar exactamente el de los usuarios que le den clic al enlace y se vayan a la web. Y es muy importante monitorear estas métricas porque nos va a decir básicamente cuánto interesan nuestras creatividades, ¿no? Entonces, como digo aquí, lo que nos marca es el interés del usuario en el anuncio, en lo que le estamos presentando. Luego, el through rate, ¿vale? Nos va a decir la cantidad de usuarios que ven hasta tanto porcentaje del vídeo, ¿vale? De hecho, el through rate por definición son los 15 primeros segundos de vídeo. Entonces, vosotros podéis crear la métrica, podéis usar la métrica dentro de las Manager para ver cuánto porcentaje de gente ha visto los primeros al menos 15 segundos. Y eso también nos sirve para testear esa parte más de cuerpo y de retención, ¿vale? Que puede indicarnos, por ejemplo, la calidad del storytelling, si fuese un anuncio más tipo storytelling. CPM, bueno, el CPM al final es algo que no podemos nosotros controlar mucho directamente, sí que podemos con estrategias más avanzadas y tal, pero por lo general no tanto. Y el CPM va a depender un poco del nicho y del mensaje que nosotros estemos dando, ¿vale? Si estamos en un mercado donde está bastante más competido, un océano rojo y tal, donde tenemos mucha competencia por tipo de nicho y por inversión publicitaria, seguramente tengamos unos CPMs más altos. Esto también depende de la geografía, de los países, etcétera. Al final es una cuestión de oferta y demanda. Sin embargo, también es importante tenerlo en cuenta para al menos tener una idea de si en un mercado tenemos costes publicitarios más altos o más bajos, o si el nicho en el que estamos trabajando tiene unos costes más o menos elevados. Esto, de nuevo, se puede más o menos manipular y mejorar con temas como calidad publicitaria, etcétera, pero al menos para que tengamos una idea realmente de cuáles son los costes según nuestro nicho y según lo que vendamos. Y por último, evidentemente, el coste por compra, que al final aquí nos indica un poco, por así decirlo, la conversión, ¿no?, de esos anuncios y la rentabilidad y el rendimiento de nuestras
creatividades. La fatiga publicitaria es algo que también nos perjudica mucho y es cuando nos aumenta mucho la frecuencia, es decir, cuando dejamos de ser tan relevantes y empezamos cada vez a mostrar misma creatividad a la misma cantidad de usuarios, al mismo alcance, nos aumenta la fatiga publicitaria. Por tanto, cada cierto tiempo, si vamos controlando esto, tenemos que ir renovando, ¿vale? Y sacando nuevas propuestas. Es importante. Una creatividad muere cuando el CTR comienza a caer consistentemente y el CPM empieza a subir. La gente la ha visto demasiado y se ha aburrido, básicamente. No necesariamente tienes que subir el CPM. Ojo. De hecho, el CPM se mantendrá posiblemente más o menos estático, pero en muchos casos también podrá haber una correlación. La solución, reemplazar la creatividad ganadora con una nueva variante, con una nueva variación. Mantener el hook que funcionó para cambiar el formato, por ejemplo, o el ángulo. O sea, no tenemos que reinventar nada. Si sabemos un poco que este tipo de hook y este tipo de contenido, este tipo de formato, este tipo de ángulo ya nos funciona, una vez que un anuncio, normalmente en escalado, que es donde más invertimos en un cierto número de creatividades porque tienen buen rendimiento, si esa fatiga va aumentando, seguramente el rendimiento, el coste por compra vaya también aumentando. Por tanto, el ROAS irá bajando. Y llega un punto donde queremos renovar, pero no tenemos que meter nada nuevo. Si ya sabemos que eso no funciona, podemos crear una variante más actualizada al momento del año o a alguna tendencia o con otro formato simplemente. Y reemplazarlo bajo terreno ya conocido. Conclusión, en Meta, y digo Meta, TikTok, Pinterest, YouTube, la creatividad es el 90% del éxito. Usa este framework. Prueba con pequeños presupuestos según tu nivel. Cuanto más tengas, más rápido podrás ir porque más testeos podrás hacer y antes sacarás creatividades que funcionen bien y que podamos escalar, ¿no? Encuentra tu ganador, luego escala. No necesitas un equipo de Hollywood, necesitas estrategia. Un Canva ayuda con un poco de la IA, creadores UGC o tu propio equipo y sobre todo, como he mencionado aquí, estrategia. Saber un poco qué tienes que hacer. Y ahora ya tienes un poco una idea de que no es coger un vídeo que se me ha ocurrido y lo lanzo. No. Aquí hay cosas a tener en cuenta, cosas que tengo que analizar. Ángulo de venta. Formato de anuncio. Hook. Todas las variantes, porque al final, por ejemplo, una sola imagen, que no estamos hablando ahora mismo mucho de imágenes, pero a nivel estático hay muchas variantes también que podemos analizar. Por ejemplo, textos, colores, los productos que aparecen, la oferta que pongo, el mensaje que pongo, el formato en general, si es un antes, un después, una comparación con la competencia, etcétera, etcétera. Pero siempre sabiendo que tenemos que analizar todo esto porque si no tenemos un poco un plan, unas instrucciones, una hoja de ruta, no sabemos a dónde vamos. Así que espero que al menos tengas esto en cuenta para empezar a generar una verdadera estrategia de inversión publicitaria, una buena estrategia de creatividades y seguramente con esto ya tendrás las bases correctas para ir iterando, buscando el escalado real y rentable con tu marca. Así que espero que os haya sido de gran ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo.